Muy buenas tardes, estimados participantes del taller de control parlamentario. A nombre del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, le damos la bienvenida al doctor Giovanni Forno, quien el día de hoy desarrollará la cuarta sesión del taller con el tema investigación, acusación constitucional y antejuicio político, para lo cual dejamos en el uso de la palabra al doctor Forno. Por favor. Muchas gracias, señor Espinosa. Muchas gracias al centro nuevamente por la oportunidad que me brinda de poder compartir algunos conocimientos y experiencias con colegas nuestros. Y también, por supuesto, gracias a los presentes por su puntualidad y por estar dispuestos a una sesión más. Voy en este momento, a partir la presentación que he preparado para ustedes para el día de hoy. Estamos en la cuarta sesión del taller de control parlamentario. Estamos prácticamente en la mitad de lo que son las sesiones teóricas preparadas para este curso. Nos quedan solamente 3 sesiones más y luego de esto daremos paso a la última sesión, la sesión final del curso taller de control parlamentario, en la cual los grupos que ustedes han conformado van a exponer. Respecto de esta materia, las exposiciones y los grupos de trabajo, la última sesión, la sesión del miércoles pasado, les solicité que pudieran hacer el mayor de los esfuerzos para que todos los alumnos matriculados en el curso estén incorporados en algún grupo de trabajo. Lamentablemente, aún hay algunos alumnos, algunos de sus compañeros, que todavía no tienen un grupo definido. Debo recordarles que el trabajo de evaluación de una lectura, elaboración de PPT y exposición, las 3 actividades, son calificadas, ¿no? Y constituyen en promedio el 50% de la nota final para aprobar el curso. Vale la oportunidad también para recordarles que la aprobación del curso supone que obtengan como mínimo una nota promedio total de 14. Asimismo, me permito recordarles que para la elaboración del PPT deben leer y analizar la lectura que han elegido y responder 3 preguntas. 1, ¿cuál es el fondo de la lectura? 2, ¿cómo aplicarían lo leído a nuestra realidad parlamentaria? Y 3, una crítica reflexiva al texto. La entrega del PPT es indefectiblemente, lo repito, para que no haya ninguna confusión, ningún problema, ya lo he sostenido en las reuniones que hemos tenido anteriormente. El último plazo para la entrega del trabajo es el día 23 de noviembre a las 11:59 de la noche, única y exclusivamente a través del WhatsApp de control parlamentario. No vamos a aceptar ningún PPT que esté presentado más tarde de la hora señalada y tampoco va a ser aceptado ningún PPT que esté presentado por otro medio que no sea el WhatsApp de control parlamentario. Dicho esto, vamos a iniciar la sesión prevista para el día de hoy. En las 2 últimas sesiones, las sesiones que hemos desarrollado la semana pasada, las hemos dedicado a revisar un total de 8 instrumentos de control político que, como ya sabemos, son los mecanismos, los procedimientos mediante los cuales la Constitución y el reglamento del Congreso habilitan a los parlamentarios, a los congresistas, a ejercer sus funciones de control político, sus funciones de fiscalización. En la última clase, la del miércoles pasado, abordamos 5 instrumentos de control político. La cuestión de confianza, que como vimos es de 2 tipos. La obligatoria, que sucede cuando el presidente del Consejo de Ministros acude al Congreso dentro de los 30 días después de ser nombrado para recibir el voto de investidura. Y la facultativa voluntaria, que es cuando cualquier ministro o el presidente del Consejo de Ministros acuden al Pleno y hacen una cuestión de confianza. Vimos también los pedidos de información a los ministros y a la administración pública en general, que son los instrumentos mediante los cuales los parlamentarios obtienen información sobre los temas de su interés o el interés de sus representados. Vimos cuál es el procedimiento correspondiente. Vimos, en tercer lugar, la invitación a los ministros de Estado a informar al del Pleno del Congreso, ¿no?
que se formulan mediante mención de orden del día y que se diferencian básicamente de una interpelación porque no contienen un pliego de preguntas, simplemente hay un tema de urgencia o de necesidad, de interés, y los parlamentarios acuerdan convocar a un ministro para que pueda dar una explicación. Vimos también la estación de preguntas, que como recordarán, señalamos, no ha sido usada más que en 2 oportunidades en todo este tiempo de vigencia de la Constitución del 93. La estación de preguntas ingresó a nuestra estructura constitucional con la Constitución de 1993. Y finalmente vimos la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y cómo es que se fiscaliza este mecanismo desde el Congreso de cumplimiento de la Ley de Transparencia. Eso fue todo lo que revisamos la semana pasada. Vamos entonces, luego de este breve resumen de lo que se vio en la última sesión, a dar inicio a la clase prevista para el día de hoy. En la presente sesión continuaremos revisando instrumentos de control parlamentario. Específicamente esta clase la vamos a dedicar a 2 de ellos, al procedimiento de investigación y a la acusación constitucional. En primer término, vamos a abordar el procedimiento de investigación que está sustentado en el artículo 97 de nuestra Constitución. ¿Qué dice el artículo 97? El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer por requerimiento ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria, excepto la información que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales. Eso es lo que señala el artículo 97 de nuestra Constitución sobre el tema de las investigaciones. Preliminarmente, quisiera señalar que son 2 los rasgos más importantes de las comisiones investigadoras o comisiones de investigación. Primero, son órganos del Parlamento, hecho que configura todo su ámbito de competencias y el sentido de las tareas que asumen. Y segundo, su temporalidad. Nacen con el objeto de investigar un asunto de interés público y una vez cumplido esta misión, con la presentación del informe correspondiente, las comisiones de investigación se disuelven, dejan de existir. Por su composición y por su objetivo, las comisiones investigadoras son órganos que podemos denominar políticos. Estas comisiones tienen una posición dentro del marco constitucional que las inviste de un amplio margen de maniobra. De un lado, tienen la tarea atribuida por el Pleno del Congreso de analizar una materia determinada para averiguar la verdad sobre la misma. Pero por otro lado, no puede desprenderse de su naturaleza política que hace que la manera de alcanzar dicho objetivo sea especial. En síntesis, las comisiones investigadoras son órganos complejos. Jimena Cayo, vocal superior, señala que la tarea de una comisión de investigación no consiste en la subsunción de un hecho en un sistema preconfigurado de normas jurídicas, como lo hace un juez, sino que consiste sencillamente en aclarar hechos que están sujetos a valoración política. El derecho constitucional de investigación parlamentaria es un instrumento de control político a través del cual pueden esclarecerse, en el marco de las funciones parlamentarias de control, las sospechas respecto de infracciones a la Constitución, violaciones de la ley y otras irregularidades sin tener que calificarlas necesariamente de delito. Suele escucharse, especialmente cuando se conforman, que las comisiones de investigación o las comisiones investigadoras son una especie de instrumento de persecución política
que desarrollan los grupos parlamentarios respecto de un régimen anterior, los grupos parlamentarios que se conocen como opositores, no necesariamente minorías, pero sí opositores al régimen, al gobierno, para revertir su posición política como consecuencia de la pérdida en las elecciones generales, o para socavar, digamos, para mermar, disminuir, amenguar la popularidad del gobierno, a fin de lograr mejores posiciones electorales en las elecciones generales por venir. A ese respecto, debemos entender que la práctica del control político parlamentario, como es la investigación parlamentaria, supone la forma más idónea para garantizar la legitimidad y actualidad del Estado democrático, ambas sustentadas en el respeto a los límites y competencias estatuidos. Como preámbulo al procedimiento de investigación, quisiera compartir con ustedes algunos alcances, vamos a decir, de una de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, recaída en el año 2012 en el expediente 00156-2012-PHC/TC, una acción de habeas corpus que conoció el Tribunal Constitucional y que se conoce como la sentencia Tineo Cabrera. Esta sentencia, recaída en el expediente 00156 del año 2012, señala que en reiteradas oportunidades el Tribunal Constitucional ha precisado cuáles son las garantías al debido proceso reconocidas por la Constitución y conforme a los estándares en esta materia derivados del derecho internacional de los derechos humanos y en particular de las resoluciones de los organismos internacionales de protección a los derechos humanos, especialmente la semana A de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Continúa la sentencia recaída en el expediente 00156 del 2012, continúa esta sentencia señalando: sobre este aspecto es necesario volver a destacar que las garantías mínimas del debido proceso deben observarse no solo en sede jurisdiccional, sino también en la administrativa sancionadora, en la corporativa y en la parlamentaria. Así lo estableció la Corte Interamericana en la sentencia recaída en el caso Tribunal Constitucional versus el Perú, de fecha 31 de enero de 2001, cuando enfatizó que si bien el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se titula Garantías Judiciales, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos, precisando que el elenco de garantías mínimas establecidas en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a los órdenes civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, corporativo y parlamentario. Y por ende, en este tipo de materias, el individuo también tiene derecho en general al debido proceso que se aplica en materia penal. El fundamento 4 de la sentencia que estamos comentando, la sentencia Tineo Cabrera recaída en el expediente 00156-2012, en esta sentencia el Tribunal Constitucional sostiene, además de lo que les he comentado, lo siguiente. En sede parlamentaria, este derecho, el debido proceso, debe ser respetado no solo en los procedimientos de antejuicio y de juicio político, sino también en las actuaciones de las comisiones investigadoras
o de las comisiones ordinarias que reciben el encargo expreso del Pleno del Congreso de la República y merecen una tutela reforzada, en tanto que el Congreso de la República decide por mayoría y actúa por criterios basados en la oportunidad y conveniencia, es decir, que su actuación y canon de control es de carácter subjetivo, porque no ejerce función jurisdiccional propiamente dicha. Sobre este último punto, el jurista español Manuel Aragón refiere que cuando un órgano político acude a la Constitución o a otra norma para juzgar una determinada conducta o un acto, está interpretando la regla, por supuesto, pero interpretándola políticamente y no jurídicamente. A diferencia de la judicial, su interpretación es enteramente libre, sustentada no en motivos de derecho, sino de oportunidad. Esto es, se trata de una valoración efectuada con razones políticas y no con método jurídico. Que existan órganos técnicos auxiliares que emitan dictámenes jurídicos previos no elimina el carácter político de la decisión de control. Ni tales dictámenes son vinculantes ni son las únicas razones que el agente controlante, es decir, el Congreso de la República o los congresistas al ejercer su función, han de tener en cuenta para adoptar su postura. En este mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en otra sentencia, esta vez en la sentencia recaída en el expediente 0004 de 2011-PI/TC, ha precisado que, a diferencia del control jurídico, cuyo criterio de evaluación por antonomasia es el de validez-invalidez del objeto controlado, los criterios de simple oportunidad y de conveniencia-inconveniencia sean los que se emplean en el control político. De simple oportunidad, pues encontrándose facultados para realizar el control respecto de cualquier medida gubernamental, depende de la decisión política del Parlamento, del Congreso de la República, del conjunto de parlamentarios, y en particular de las relaciones existentes entre minorías y mayorías políticas, el que lo quiera ejercer. Y se realiza bajo el criterio de conveniencia-inconveniencia, ya que una vez que se ha decidido llevar a cabo, las críticas al Ejecutivo pueden tener al derecho como fundamento, pero también pueden sustentarse en razones económicas, en razones financieras, en razones de orden social, en razones de orientación política o por puros argumentos de poder. Puesto que no existe un catálogo de criterios limitados o delimitados para el escrutinio político, la subjetividad y disponibilidad de su parámetro son algunos de los factores que singularizan el control. De esta manera, con mayor énfasis y de manera explícita, ha quedado consagrado el principio del debido proceso en sede parlamentaria. Hoy en día es imposible realizar un procedimiento de control político que implique una imputación de algún tipo a un funcionario público sin que se le ofrezca a éste las garantías del debido proceso. Es justamente la posibilidad que se tiene del ejercicio del poder sancionador en sede parlamentaria, por lo que los procedimientos desarrollados reglamentariamente para ello deben estar organizados de manera que se cumpla con las reglas mínimas del debido proceso, de manera tal que se permita a los funcionarios imputados defenderse de las acusaciones de las que son sujetos. Es pues, como les decía,
imposible realizar una acción de control sin que ésta esté aparejada, en los casos que corresponda, de lo que se denomina el debido proceso y específicamente, obviamente, el debido proceso en sede parlamentaria. Ahora, la pregunta es, ¿qué debemos entender por debido proceso? Debido proceso es el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal para asegurar o defender no solamente los derechos, sino también las libertades de toda persona que es imputada, que es acusada, que es señalada de haber cometido algo o que su accionar, en su accionar ha habido algo indebido. Por un lado, se refiere a los medios que toda persona tiene a su disposición para hacer valer sus derechos, es decir, para asegurar o defender sus libertades. Esto se conoce como derecho a un recurso. Pero el concepto debido proceso incluye también las condiciones que deben cumplirse para asegurar que toda persona que es acusada, que es imputada, que es señalada, pueda defenderse y garantizar el cumplimiento de sus derechos. A esto se le conoce como el derecho al debido proceso legal. El debido proceso es, pues, un principio legal que se constituye en un conjunto de etapas de las que no se puede prescindir, realizadas dentro del contexto de un proceso judicial por los sujetos procesales, cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución y en el marco legal que lo regula, y cuyo objetivo principal radica en que los derechos subjetivos de quienes son acusados, de quienes son imputados, tengan un proceso jurisdiccional que sea justo, que sea rápido y que sea transparente. Hay quienes sostienen que el debido proceso proviene de Inglaterra, del denominado Due Process of Law, que fue consagrado en la Carta Magna en el siglo XIII, documento del cual tuvimos oportunidad de hablar un poco en las primeras clases. Otros entienden al debido proceso como el desarrollo de un conjunto de instituciones en diferentes momentos, tales como la práctica forense basada en el derecho romano, desarrollada posteriormente entre los siglos XVI y XVIII, la codificación napoleónica, el procesalismo alemán y la jurisprudencia del common law o del sistema anglosajón legal, que seguía más que por las normas escritas, por los precedentes que emanan de los tribunales de justicia. Independientemente de sus orígenes, estos derechos antes enunciados fueron recogidos progresivamente en las primeras constituciones americanas de los siglos XVIII y XIX. Posteriormente a ello, y desde mediados del siglo XX, estos principios se han además plasmado y consagrado en instrumentos internacionales de distinta naturaleza, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y la Convención Americana
sobre Derechos Humanos de 1969. Los derechos o el conjunto de derechos contenidos en el concepto de debido proceso son, por lo menos, los siguientes. Primero, el principio de la legalidad, según el cual nadie puede ser juzgado y menos condenado, obviamente, por las acciones u omisiones realizadas que en el momento de cometerse, en el momento de verificarse en el tiempo, no hayan estado expresamente comprendidas como prohibidas en la legislación vigente. Es decir, el acto o la omisión que se le imputa a la persona tienen que estar previstas como infracciones en la legislación en el momento que se realizó el acto o que se verificó la omisión del acto debido. Otro de los derechos contenidos en el concepto debido proceso, aplicable, como no, como lo hemos sostenido, al debido proceso parlamentario, es el derecho al juez natural o juez predeterminado, que implica la preexistencia de un juez designado conforme a la legislación vigente para el juzgamiento correspondiente. Es decir, tener un marco legal que asegure quién es la persona que va a juzgar. En otras palabras, el derecho al juez natural o al juez predeterminado indica que no debiera establecerse un órgano jurisdiccional ad hoc para el enjuiciamiento de una determinada persona o un conjunto de personas. Otro de los derechos contenidos en el concepto debido proceso es el derecho a la presunción de inocencia, según el cual todo imputado debe ser considerado inocente en tanto no se establezca legalmente su culpabilidad. Otro derecho, el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal independiente e imparcial, lo cual implica que en el procedimiento jurisdiccional no participen en la apreciación de los hechos y resolución correspondiente personas que no tengan ningún tipo de dependencia con autoridad de ninguna clase y ningún tipo de relación, afinidad o perjuicio que lo incline a favor o en contra del imputado. Eso es el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal independiente. El debido proceso también contiene o involucra el derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación, conforme a cual toda acusación debe ser comunicada al imputado previamente y con detalle antes de cualquier actuación jurisdiccional. Quien resulta acusado o imputado por algo que ha hecho o que no ha hecho, debe tener el conocimiento de cuál es efectivamente la imputación que se le está formulando antes de poder iniciar cualquier tipo de actuación, justamente para no solamente tener el conocimiento de la materia, sino para poder premunirse de toda la información que pueda acopiar para ejercer su defensa. Y obviamente el tiempo necesario para poder evaluar esa documentación, no solamente él, sino la persona que ejerza jurídicamente su defensa. El debido proceso también contiene el denominado derecho a un tiempo y medios adecuados para preparar su defensa, que de alguna manera se desprende del anterior.
dado que no basta la comunicación previa, sino que también se requiere que se otorgue al imputado, al acusado, un tiempo mínimo antes del inicio de las acciones jurisdiccionales, de tal manera que pueda adoptar todas las acciones que él juzgue necesarias para poder ejercer su derecho de defensa, recurriendo a todos los medios que para este efecto requiera. El derecho a la defensa, justamente, es también uno de los derechos que están comprendidos dentro del concepto debido proceso. El derecho a la defensa implica la posibilidad de que el imputado pueda ejercer su defensa desde el inicio del procedimiento correspondiente y en el transcurso de él hasta el final del mismo, de tal manera que el individuo sea tratado en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido del concepto, y no simplemente como objeto del mismo. Es decir, el acusado, el imputado, es sujeto del proceso y no objeto del proceso. El derecho a la defensa implica también el derecho que tiene el acusado, el imputado, a ser asistido, a ser remunido por un abogado de su elección, el que él pueda libremente definir y determinar cuál será el profesional que lo va a defender en el procedimiento. Ahora, como el debido proceso lo que busca es que la persona no esté en indefensión, si bien es cierto, el acusado o imputado tiene el derecho a elegir libremente a su abogado, podría suceder que este imputado no cuente con los recursos necesarios para poder pagar una asistencia jurídica. Por eso que en estos casos, y es parte del concepto del derecho a la defensa, que integra el concepto más amplio de debido proceso, que normalmente todas las legislaciones que se adscriben al debido proceso determinan que cuando al imputado, al acusado, no le es posible por sí mismo solventar los costos de un profesional que lo asista jurídicamente en el proceso que se le ha iniciado, en el procedimiento sancionador que se le ha iniciado, el Estado tiene la obligación de asignarle lo que se denomina un defensor de oficio. Y en este caso, si bien es cierto, estamos ante un defensor que no ha sido elegido libremente por el imputado, no lo ha sido por la imposibilidad del imputado, y lo que le interesa al Estado, no haya ni un caso en el cual un acusado no cuente con defensa profesional y que no se cumpla, en consecuencia, con el debido proceso, en el extremo de que toda persona tiene derecho de ser asistido por un profesional del derecho en un procedimiento sancionador. También forma parte del concepto debido proceso parlamentario, perdón, del debido proceso, y obviamente también en el debido proceso parlamentario, el derecho a usar la lengua materna, que implica, obviamente, el derecho del procesado a emplear en el proceso judicial, en el proceso jurisdiccional o en el proceso sancionador, su propia lengua. Y en todo caso, ser asistido por un intérprete calificado. Tenemos también
el derecho al plazo razonable en la investigación o en el proceso, que resulta una garantía para el imputado en el sentido de no ser sometido a procedimientos acelerados o sumarios, de tal manera que la investigación o el proceso duren el tiempo mínimo necesario para que se llegue a determinar la verdad de lo sucedido. Tenemos también el derecho a no ser juzgado en más de una oportunidad por los mismos hechos, conocido como el principio del non bis in idem. Lo que supone que si ya ha habido un pronunciamiento jurisdiccional respecto de un sujeto por hechos determinados, no puede volverse a someter a proceso por estos mismos hechos. Ahora, hay que entender que este derecho a no ser juzgado en más de una oportunidad, o el principio del non bis in idem, debe entenderse como no ser juzgado por los mismos hechos en un mismo tipo de procedimiento. Es decir, para poner un ejemplo sencillo, si una persona conduce un vehículo en estado de ebriedad y atropella a una persona, hay que duda cabe un procedimiento penal, luego del cual, determinada la responsabilidad, se determinará pues una sanción penal para el infractor. Sin embargo, paralelamente va a haber un procedimiento o puede haber un procedimiento administrativo mediante el cual, por ejemplo, la autoridad competente puede dejar incluso hasta de por vida al infractor sin la licencia de conducir. Entonces el infractor no puede alegar, oiga, señores, no sé, del Ministerio de Transportes, a mí ustedes no me pueden iniciar un procedimiento administrativo para dejarme sin brevete porque a mí ya me juzgó un tribunal penal y me declaró culpable. Es un plano distinto el penal del administrativo. Lo que refiere el non bis in idem es que no se puede juzgar dos veces penalmente o dos veces administrativamente o dos veces civilmente a una persona por el mismo acto o por el mismo hecho. Finalmente, pero no menos importante, esto es una relación de derechos que están contenidos en el concepto de debido proceso, pero obviamente no es que uno tenga prevalencia sobre el otro, es un conjunto de derechos que son todos indispensables y deben verificarse. Finalmente decía, tenemos dentro del concepto de derecho de debido proceso los derechos a la pluralidad de instancias, que implica que el juzgamiento o resultado del juzgamiento pueda tener una revisión por otra instancia para que haya las mayores seguridades de que la decisión que se ha tomado sea la correcta, que no ha habido ningún tipo de inconveniente en la tramitación del mismo. Una pluralidad de instancias implica pues que el procedimiento se ha llevado con las garantías que permita la revisión de la sentencia emitida en una primera instancia, al menos por una segunda instancia. Por eso se llama pluralidad de instancias. Que la decisión primera pueda ser revisada y controlada en una segunda instancia que finalmente señale qué es lo que debe suceder. También está el derecho a la publicidad, es decir, a que todos podemos conocer cuál es el procedimiento que se está realizando, por qué se está realizando, cómo se está realizando y sobre todo cuál es el resultado. Y hablando de resultado viene el tercer y el último, perdón, de estos derechos contenidos en el debido proceso, que es el derecho a la sentencia motivada. Es decir, que el documento que pone término
al procedimiento, que comúnmente lo conocemos como sentencia, no solamente se diga qué es lo que va a pasar, culpable o inocente y tanto tipo de pena, sino que haya una motivación, hay una explicación, una sustentación de por qué el juzgador está tomando la decisión que está tomando y que esa motivación tenga pues apego no solamente a los hechos que han sido materia de tramitación en el procedimiento, sino también obviamente al derecho, es decir, que se encuentre ajustado, arreglado a las normas y las prescripciones legales correspondientes. Estos son pues entonces todo el haz de derechos que están contenidos en el concepto debido. Como hemos referido, la investigación en sede parlamentaria está consagrada en el artículo 97 de la Constitución. Le dimos lectura. Su desarrollo, el desarrollo de la investigación parlamentaria, la podemos encontrar en el artículo 88 del reglamento del Congreso. El artículo 88, fraseando la Constitución, expresa que el Congreso, el Parlamento, puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público, sobre cualquier asunto de interés público, promoviendo un procedimiento de investigación que garantice este procedimiento, el esclarecimiento de los hechos, la formulación de conclusiones y recomendaciones orientadas a corregir normas y políticas y o sancionar la conducta de quienes resulten responsables. Entonces, el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Ahora bien, ¿qué debemos entender por interés público? Como lo sostiene la doctora Mónica Villavicencio, el interés público es un concepto jurídico indeterminado, por lo que se abre para el aplicador del derecho un cierto ámbito, un cierto margen de libertad valorativa, intelectiva o de juicio, que debe ejercerse teniendo presente que la decisión de perseguir el punto de equilibrio adecuado que no se quiso encontrar definitivamente al dictar la norma, sino que se remitió a la apreciación en cada caso concreto por la administración. Como señala el connotado jurista español Eduardo García de Enterría, el concepto de interés público hace referencia a un supuesto de la realidad que admite ser precisado en el momento de la aplicación. De lo expuesto, podemos concluir que la naturaleza del interés público, como referente para limitar los derechos de las personas y en consecuencia constituirse en una razón válida para la intervención de la administración pública, deviene en tanto se legitima y prevalece en aplicación de los principios democráticos que ordenan y organizan el Estado, así como de las condiciones políticas, sociales, económicas o culturales en un momento determinado. Para efectos jurisdiccionales, el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia recaída en el expediente 0090 del 2004-AA/TC que es sinónimo y equivalente al interés general, que es sinónimo y equivalente al interés general, siendo tanta su relevancia que el Estado lo utiliza incluyéndolo entre los fines que debe perseguir necesaria y permanentemente. Las comisiones de investigación se constituyen mediante moción de orden del día para su admisión a debate y su aprobación. Solo se requiere el voto aprobatorio del 35% del número legal de congresistas, es decir, 46 congresistas.
Por eso que el proceso de investigación, como en otros casos, como por ejemplo en la interpelación, son conocidos como derechos de las minorías, porque basta un número reducido de parlamentarios que no implique una mayoría para poder iniciar estos procedimientos, ¿no? Derecho de las minorías. Las comisiones investigadoras se constituyen con no menos de 5 ni más de 9 congresistas, respetando hasta donde sea posible, dice el reglamento, el pluralismo y la proporcionalidad de los grupos parlamentarios. Pluralismo porque siendo un número determinado de congresistas entre 5 y 9, debida o debe, para seguir el principio de pluralismo, contar esta comisión con una pluralidad de grupos parlamentarios, no necesariamente con el 100%, pero sí con una pluralidad, es decir, la comisión investigadora no podría estar conformada solamente por miembros de un partido político o de un grupo parlamentario, ¿no? Ese es el concepto de pluralismo. Y el concepto de proporcionalidad es que el número de integrantes debe estar correlacionado con el número de miembros que tiene ese grupo parlamentario. A fin de garantizar el debido proceso, se evitará, dice el reglamento, que integren la comisión investigadora quienes hayan solicitado su constitución. Existe la posibilidad también que el Pleno decida no conformar una comisión investigadora específica, una comisión ad hoc, digamos, sino encargar la investigación a una comisión ordinaria con las mismas prerrogativas que tienen las comisiones investigadoras. La comisión debe presentar un informe dentro del plazo que le fije el Pleno del Congreso. La comisión puede solicitar prórroga de dicho plazo, para lo cual debe presentar un informe preliminar. El Consejo Directivo pone este informe en la agenda de la sesión en que se debate la prórroga. Es decir, para que pueda darse una prórroga para el plazo de una comisión investigadora, debe en el Pleno debatirse y aprobarse un informe preliminar de esta comisión. Normalmente esos informes lo que señalan es cuáles son los avances que se han obtenido y fundamentalmente qué les falta, qué actuaciones les falta y qué plazo es el que estiman que requieren para poder culminar con la investigación. Las sesiones de las comisiones investigadoras son reservadas en principio. El levantamiento de la reserva procede, pero solo cuando es solicitada por lo menos por 2 integrantes de la comisión investigadora. No basta que sea solicitada por 2 integrantes de la comisión este levantamiento de la reserva, sino que el acuerdo, la decisión de levantar la reserva debe contar con un número de votos que sea equivalente a la mayoría del número legal de los miembros de esa comisión. Ahora, ¿cuándo procede? Además, el levantamiento, no procede en todos los casos. Procede el levantamiento de la reserva cuando la materia de indagación no incluye aspectos que afectan la intimidad, honra o dignidad personal de los sujetos pasivos a investigación o de sus familias. Procede también cuando la materia de investigación no afecte el derecho a la reserva tributaria ni al secreto bancario de los investigados. Y también cuando la materia de la investigación o de sus deliberaciones no comprometa asuntos vinculados a seguridad nacional. En todos estos casos procede el levantamiento de la reserva. La información protegida constitucionalmente obtenida por las comisiones investigadoras solo es divulgable públicamente en cuanto fuera estrictamente necesario y expresarla y comentarla con finalidad y como justificación de la existencia de responsabilidad en el informe de la comisión ante el Pleno del Congreso. Las autoridades, los funcionarios y los servidores públicos y cualquier persona están en la obligación de comparecer ante las comisiones de investigación y proporcionar a estas las informaciones testimoniales y documentarias que requieran. Las comisiones de investigación pueden utilizar los siguientes apremios. Primero, solicitar que sea conducido por la fuerza pública cuando el citado no comparezca el día y hora señalados o se resista
a exhibir o hacer entrega de documentos que tienen su poder y son necesarios para el esclarecimiento de los hechos investigados. Solicitar que se autorice el allanamiento de los domicilios y locales para practicar incautación de libros, archivos, documentos, registros que guarden relación con el objeto de la investigación. Las solicitudes para que se practiquen los apremios se presentan ante el juez especializado en lo penal, el mismo que debe acceder a la petición y ordenar que se realice por el mérito de la solicitud en el primer caso y previa evaluación de los argumentos presentados por la Comisión de Investigación en el segundo caso. En caso de que el citado no se presente al primer llamado de la comisión, el juez podrá dictar a solicitud expresa de la comisión orden de captura contra el citado, a fin de hacer efectivo el requerimiento de la comisión investigadora. Al hacerse efectiva la orden de captura, la Policía Nacional del Perú pondrá al detenido a disposición del juez penal de turno e informará inmediatamente por cualquier medio al presidente de la comisión investigadora para que, bajo responsabilidad, en un plazo no mayor de 24 horas, se realice la sesión donde se proporciona el testimonio requerido. En todo caso, se salvaguardará el respeto de los derechos a la intimidad y al honor de las personas, así como el secreto profesional y los demás derechos constitucionales. Quienes comparezcan ante las comisiones de investigación tienen el derecho de ser informados con anticipación sobre el asunto que motiva su concurrencia. Pueden acudir a ellas en compañía de un abogado. Tienen el derecho de solicitar copia de la transcripción de su intervención. Si por alguna razón no fuese grabada la sesión, pueden solicitar copia de la parte del acta que corresponda. El reglamento, como vemos, prefigura y establece varios elementos, en este articulado, varios elementos del debido proceso. Las comisiones investigadoras están facultadas para solicitar el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria con arreglo a las normas que regulan la materia. Pero en el caso del secreto bancario, el pedido debe solicitarse a través de la Superintendencia de Banca y Seguros. Presentado el informe de la Comisión de Investigación, el Pleno del Congreso lo debate y lo vota. Si del debate apareciesen hechos o pruebas nuevas, el puede optar por devolver el informe a la comisión y acordarle obviamente un nuevo plazo, porque se entiende que ha cumplido el plazo y por eso ha entregado el informe. También, en vez de devolverlo a la comisión y acordar un nuevo plazo, puede decidir nombrar una nueva comisión. Si el informe es aprobado, el Congreso lo envía al fiscal de la Nación acompañado de todos los actuados a fin de que proceda a iniciar las acciones que correspondan, tratándose de personas no pasibles de acusación constitucional. Las conclusiones aprobadas por el Congreso no obligan al Poder Judicial, ni afectan el curso de los procesos. Si del informe se derivan denuncias contra funcionarios sujetos a antejuicio, deberán distinguirse las relaciones con delitos cometidos en el ejercicio de la función, las que se tramitarán conforme a lo previsto por los artículos 99 y 100 de la Constitución Política y las normas reglamentarias que regulan la materia. Estamos hablando de las denuncias constitucionales que vamos a ver más adelante. Las demás seguirán el procedimiento establecido al cual ya nos hemos referido. No se suspenden las facultades y actividades y plazos de las comisiones investigadoras durante el receso parlamentario. Eso es importante porque, como tienen un plazo determinado, no pueden suspender sus actuaciones. Otro dato importante: la intervención del Ministerio Público o el inicio de una acción judicial en los asuntos de interés público sometidos a investigación por el Congreso no interrumpen el trabajo de las comisiones investigadoras. El mandato de estas, o sea, de las comisiones investigadoras, prosigue hasta la extinción de los plazos prefijados por el Pleno y la entrega del informe respectivo. Este precepto es lógico para quienes trabajamos en el Congreso, dado que las investigaciones fiscales y judiciales son de carácter penal, mientras que las investigaciones parlamentarias son de carácter político. Las primeras, las fiscales o judiciales, se limitan a perseguir el delito. Las otras, las parlamentarias, más que el delito, lo que buscan es establecer si se ha infringido la Constitución y establecer también las responsabilidades políticas que el caso amerite. Sin embargo, sobre este tema, me gustaría también ofrecerles el punto de vista judicial. Jimena Cayo, vocal suprema, ha señalado que en la simultaneidad de investigaciones
jurisdiccionales y parlamentarias, existen obstáculos que se plantean en el proceso de obtención de pruebas y testimonios, como el doble interrogatorio de un testigo que daña el valor de su segunda declaración, o el conocimiento de un testigo de lo declarado por otro en el procedimiento paralelo, que afecta la calidad de su testimonio. Sin olvidar que se produce una doble competencia por los mismos hechos, ya que ambos órganos deben servir de idénticos medios de prueba. Además, indica la señora Cayo, está siempre presente el peligro de la presión política y de la opinión pública sobre los jueces por la coexistencia de comisiones de este tipo. Finalmente comenta que en Portugal, Francia e Inglaterra, como ejemplos, se sigue la regla sub judice, que implica que impide que se traten en sede parlamentaria asuntos que estén en manos de los jueces. Hasta aquí hemos llegado con todo lo que se refiere al proceso de investigación. Vamos a tomar, como es acostumbrado, un breve receso de 10 minutos, con lo cual vamos a retomar la sesión a las 7 de la noche con 18 minutos. Por favor, les pediría retomar esta sesión. Así que nos vemos en 10 minutos. Gracias, doctor. Gracias. Retomamos la sesión. Voy a compartir el PPT. ¿Se ve correctamente? Sí, doctor, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Vamos a reiniciar entonces nuestra sesión de hoy y vamos a ingresar ahora a ver la acusación constitucional. La acción acusatoria implica el señalamiento de que un funcionario ha incurrido en alguna conducta que se considera inapropiada, infractora de la Constitución o delictuosa, y tiene por objeto que, de ser el caso, se haga efectiva la responsabilidad política y se siga el proceso judicial respectivo, para aplicar, según corresponda, la sanción penal correspondiente. Dada la prerrogativa de inmunidad que la Constitución confiere a ciertos funcionarios públicos, se requiere la intervención del Poder Legislativo, quien tiene la facultad constitucional para dilucidar sobre la procedencia de la acusación y retirar la inmunidad otorgada al funcionario. La acusación constitucional es un mecanismo procesal parlamentario de control político destinado a promover la defensa y eficacia de las normas e instituciones previstas en la Constitución contra el abuso del poder en que pudiesen incurrir los altos funcionarios públicos. ¿De quiénes estamos hablando? Del presidente de la República, de los congresistas, de los ministros de Estado, de los miembros del Tribunal Constitucional, de los vocales de la Corte Suprema, de los fiscales supremos, del defensor del pueblo y del Contralor General de la República. En efecto, los artículos 99 y 100 de la Constitución indican lo siguiente. Artículo 99 corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso toda la relación de personajes que hemos relatado por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. Es una protección para todos estos funcionarios que hemos señalado, que ustedes están viendo en la filmina, pero además hasta 5 años después de que hayan cesado en sus funciones. El artículo 100 señala, corresponde al Congreso, sin la participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. El acusado tiene derecho en este trámite a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso. En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia contra
ante la Corte Suprema en el plazo de 5 días. El vocal supremo penal abre la instrucción correspondiente. La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos. Los términos de la denuncia fiscal y de auto apertura y instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. El desarrollo legal de la acusación constitucional se encuentra en el artículo 89 del reglamento, que señala que mediante el procedimiento de acusación constitucional se realiza el antejuicio político de los altos funcionarios del Estado comprendidos en los artículos 99 de la Constitución Política, y que son solo los congresistas, excepto aquellos que integran la subcomisión de acusaciones constitucionales, el fiscal de la Nación o cualquier persona que se considere directamente agraviada, las que pueden presentar una denuncia constitucional. Es decir, solamente 3 titulares de la acción: los congresistas, excepto aquellos que conforman la subcomisión de acusaciones constitucionales, el fiscal de la Nación o cualquier persona que se considere directamente afectado. Las denuncias constitucionales se presentan por escrito y deben contener el nombre del denunciante y su domicilio. Obviamente su domicilio procesal, de ser el caso. Los fundamentos de hecho y de derecho que la sustentan. Los documentos que sustenten la acusación, o en su defecto, si no se pueden acompañar esta documentación, la indicación del lugar donde dichos documentos pueden encontrarse, la fecha de presentación, la firma del o de los denunciantes y copia simple del documento oficial de identificación del denunciante, pero este requisito solo en los casos de que la denuncia sea interpuesta directamente por el afectado. Es decir, no requiere la denuncia acompañar copia simple del documento nacional de identificación si la denuncia es presentada por los congresistas o por la fiscal o el fiscal de la Nación, según sea el caso. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, órgano dependiente de la Comisión Permanente, es el encargado de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales que se presenten y de realizar la investigación correspondiente, emitiendo a tal efecto un informe final. El número de integrantes y su conformación responden a los principios de pluralidad y proporcionalidad de todos los grupos parlamentarios. Ojo, acá estamos viendo el mismo principio que para la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y en general es un principio que es transversal a la conformación de todos los órganos parlamentarios: la pluralidad y la proporcionalidad. Sus miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, entre ellos su presidente, son designados por la Comisión Permanente. La calificación sobre la admisibilidad y o procedencia de las denuncias se realizará en un plazo máximo de 10 días hábiles conforme a los siguientes criterios: que hayan sido formuladas por persona capaz, por sí o mediante representante debidamente acreditado; que la persona que formula la denuncia sea agraviada por los hechos o conductas que se denuncian, o sea, el directamente agraviado, como señalamos hace un momento; que se refieran a hechos que constituyen infracción de la Constitución y o delitos de función previstos en la legislación penal; que cumpla con los requisitos de presentación a los que hemos hecho referencia; si a la persona denunciada le corresponde o no prerrogativa funcional del antejuicio, o si ésta se encuentra o no vigente. Es decir, el delito denunciado no ha prescrito. Las denuncias que son calificadas improcedentes se remitirán al archivo. Las que son declaradas inadmisibles serán notificadas al denunciante para que en el plazo no mayor de 3 días hábiles subsane estas omisiones que se le han sido indicadas.
Si en dicho plazo el denunciante no llega a subsanar las referidas omisiones, la denuncia se archiva. Las denuncias constitucionales por delito de acción privada no son procedentes, son declaradas inadmisibles de plano. No pueden presentarse denuncias constitucionales por delitos de acción privada. Aquí les presento un muy sucinto esquema del procedimiento que siguen las acusaciones constitucionales desde el momento en que son calificadas hasta la presentación del informe final. Hay 3 respuestas que pueden ser posibles luego de la calificación: que sea improcedente porque no cumple con los requisitos, que sea improcedente porque no cumple con los requisitos, que sea procedente o que sea inadmisible. Si es inadmisible, entonces, como señalamos, se le devuelve al denunciante para que subsane. Si no se subsana, se va al archivo. Y si se subsana, entonces regresa para que sea calificada como improcedente o procedente. Si es improcedente, se realiza el informe. El informe pasa pues a la comisión permanente y de ahí se da el plazo de investigación, que es de 15 días, más una posible prórroga, y se ve el informe final. Vamos a ver este procedimiento con más detalle. Esta es solamente una ayuda visual. El procedimiento de investigación es el siguiente. La denuncia es notificada al denunciado por el presidente de la subcomisión dentro de los 3 días hábiles siguientes a la toma de conocimiento, por parte del Pleno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, del plazo aprobado para su investigación. El denunciado tiene 5 días hábiles para formular su descargo por escrito y presentar u ofrecer los medios indiciarios y o probatorios que considere necesarios. El denunciado no formulará su descargo dentro del plazo señalado. Se tiene por absuelto el trámite y de existir pruebas o indicios suficientes que haga presumir la comisión del delito o la infracción constitucional, la subcomisión procede a emitir el informe. Para el proceso de investigación, la subcomisión delega en uno de sus integrantes la realización, en un plazo no mayor de 5 días hábiles, posteriores al acto de delegación, los siguientes actos procesales: la determinación de los hechos materia de la investigación y la evaluación sobre la pertinencia de las pruebas y o indicios y la recomendación para la actuación de otros medios probatorios que resulten necesarios. Una vez determinados los hechos que son materia de la investigación y las pruebas e indicios que se han de actuar, el congresista delegado da cuenta al presidente de la subcomisión, en medio del cual se convoca, en un plazo no mayor de 5 días hábiles, a sesión para realizar la respectiva audiencia, y se notificará al denunciante y el denunciado, a los testigos y, de ser el caso, a los. En la fecha y hora establecidos para realizar la audiencia con la asistencia de la mitad más 1 del número legal de los miembros de la subcomisión, la inexistencia del denunciado a la audiencia no será impedimento para continuar con las actuaciones. En caso de que la denuncia provenga de la Fiscalía de la Nación, el fiscal de la Nación o la fiscal de la Nación podrá designar un fiscal que investigue y que pueda intervenir en la audiencia. La audiencia se desarrolla de la siguiente manera. En primer lugar, es pública en los casos en que la denuncia verse sobre infracción a la Constitución, y es reservada en los casos en que la investigación verse sobre presuntos delitos, salvo que los denunciados manifiesten su conformidad con que sea la sesión de manera. Iniciada la audiencia, el presidente concede la palabra a los denunciantes para que expongan su denuncia. A continuación, otorga el uso de la palabra a los denunciados para que expongan sus descargos.
Luego se escuchan las declaraciones de los testigos, las testimoniales. Finalmente, el presidente concede la palabra a los miembros de la subcomisión para que formulen sus preguntas a todos los que han intervenido. Concluida la audiencia y actuadas todas las pruebas, el presidente encarga al congresista que se delegó la determinación de los hechos en materia de investigación y la pertinencia de las pruebas para que elabore un informe y lo presente a más tardar dentro de los 5 días hábiles posteriores a la audiencia. Este informe, que vendría a ser el informe final, puede concluir con la acusación del investigado o el archivamiento de la denuncia y debe ser remitido a la comisión permanente. No es admisible otro tipo de conclusión o recomendación. Recibido el informe, el presidente de la comisión permanente ordena su distribución entre los miembros y convoca a la sesión, la que no puede realizarse antes de los 2 días útiles siguientes. Si el informe propone el archivamiento o la improcedencia de la denuncia constitucional, se vota previo debate. En ambos casos, el expediente de la denuncia constitucional se remite al archivo. Si por el contrario propone la acusación ante el Pleno del Congreso, se debatirá el informe y se votará pronunciándose por la acusación o no. Cuando son varias las personas comprendidas en la investigación, la votación se efectúa en forma separada por cada uno de los denunciados, de tal manera que el Pleno pueda pronunciarse si da lugar a formación de causa, en algunos sí y en otros no. Es siempre una posibilidad. En todo caso, nunca es la votación por todo el grupo de imputados en general, sino por cada uno en parte. Si el informe que propone la acusación es aprobado, la comisión permanente nombra una subcomisión acusadora integrada por uno o más miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales propuestas por su presidente al momento de presentar el informe final, a efecto de que sustente el informe y formule la acusación en su nombre ante el Pleno del Congreso. Aprobada la acusación por la comisión permanente, el Consejo Directivo decide la fecha y hora, así como las reglas a ser aplicadas para el debate de la acusación constitucional, otorgándole prioridad en la agenda. Luego de la sustentación del informe y la formulación de la acusación constitucional por la subcomisión y el debate, el Pleno del Congreso vota pronunciándose en el sentido de si hay o no lugar a la formación de causa a consecuencia de la acusación. El acuerdo aprobatorio de una acusación constitucional por la presunta comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones requiere la votación favorable de la mitad más uno del número legal de los miembros sin participación de los miembros de la comisión permanente. El acuerdo aprobatorio de suspensión requiere la misma votación. El acuerdo de aprobatorio de sanción de suspensión, inhabilitación o destitución por infracción constitucional se adopta con el voto de los 2/3 del número de miembros del Congreso sin participación de la comisión permanente. 2/3 implica los acuerdos del Pleno que ponen fin al procedimiento sobre acusación constitucional o juicio político deben constar en resolución del Congreso, la misma que, como sabemos, debe ser publicada en el Diario Oficial del Perú. El expediente con la acusación constitucional es enviado al fiscal o a la Fiscalía de la Nación para que cumplan con sus funciones constitucionales y legales. Este ha sido la revisión del procedimiento de acusación constitucional. Antes de concluir la sesión del día de hoy, quiero hacer hincapié, por eso estoy retrocediendo rápidamente hasta esta lámina. Ven la última imagen, ese es el manual para comisiones investigadoras. Este libro, que tiene el mismo formato que el reglamento del Congreso y la Constitución, les recomiendo que lo busquen, lo pueden pedir en la Oficialía Mayor y lo revisen porque es más allá del fraseo de lo que el reglamento prescribe para el procedimiento de investigación, tiene muchos ejemplos de práctico respecto de temas puntuales del quehacer de las comisiones de investigación, así que puede resultar de mucha utilidad, especialmente para aquellos que
están interesados en este tema o que por razones laborales están vinculados directa e indirectamente a una actividad de investigación en el Congreso actualmente. Entonces, hemos llegado al final de la parte expositiva de esta sesión del día de hoy, en el cual hemos abordado dos importantes instrumentos de control político, como lo son el procedimiento de investigación y la acusación constitucional. Como siempre, reservo unos minutos antes del término formal de la sesión para quedar a disposición de todos ustedes a fin de que puedan formular las preguntas o los comentarios que ustedes estimen pertinentes respecto de la sesión de hoy o respecto del tema referido al trabajo. Así que les agradezco por la atención que me han prestado y quedo a su disposición para las preguntas que quieran formular. Les agradecería que o levantan la mano en el chat o intervienen indicando su nombre para poder identificarlos. Si es posible, encienden su cámara para poder vernos y conversar sobre las preguntas que ustedes tengan a bien formular. Quedo a su disposición. No hay ninguna pregunta, todo ha quedado claro, no hay ningún comentario que deseen realizar. Tengo aquí una persona que levantó la mano, el señor Eduardo Carguarica, mucho gusto de saludarlo. Él está levantando la mano. Sí, muy buenas noches y siempre muy agradecido por la exposición, profesor Giovanni. Es para preguntar, estuve siguiendo muy de cerca lo que corresponde al debido proceso, además de todas las clases, de toda la clase, lógicamente. Pero en el gráfico que presentó usted, en esa parte de la exposición del debido proceso, señaló un rectángulo que hablaba de publicidad. Y en su explicación, debo entender que se refería a la comunicación que debidamente se le debe, digamos, alcanzar al investigado, o es de otro tipo de publicidad que se habla como parte del debido proceso. Gracias por la pregunta. El principio de publicidad dentro de el concepto de debido proceso se refiere a que más que la publicidad de todo lo que sucede en la actuación judicial o en la actuación del procedimiento sancionador, sea conocido el resultado, la existencia del procedimiento, o sea, que pueda ser conocido la existencia del procedimiento y los resultados de las actuaciones y los resultados del mismo. Es decir, sí, a contrario censu, que no haya oscurantismo o procedimientos secretos, reservados, que cualquiera pueda saber o enterarse que hay un procedimiento en marcha y que hay una actuación judicial, más allá de conocer los detalles, que a veces no son accesibles, pero que sí haya información respecto del procedimiento mismo y sobre todo de la resolución final del mismo, ¿no? Sí es cierto que es un derecho del procesado conocer que hay un proceso y cuáles son las razones del mismo y participar de él, obviamente. Pero el principio de publicidad está orientado más a la publicidad frente a la sociedad, que la sociedad tenga la posibilidad de conocer que hay una actuación judicial, porque de otra manera el oscurantismo podría llevar a que se cometiesen o se pudiesen cometer algunas irregularidades en la tramitación de los procesos, ¿no? Las audiencias, de hecho, en el procedimiento judicial son públicas, ¿no? Y uno puede ir y escuchar. De hecho,
mucho ha abonado en este principio de publicidad, hablando de la actuación jurisdiccional, este canal que hay de Poder Judicial, Justicia TV, donde uno puede apreciar directamente, sin tener que trasladarse al juzgado, cuáles son los debates entre los fiscales y los abogados defensores. A eso se refiere el principio, básicamente el principio de publicidad. Muy agradecido. Gracias a usted, doctor Cargo Arigra. También ha levantado la mano la señora Norma Zorrilla. Por favor, su consulta, su pregunta, con el mayor gusto. Hola, doctor, buenas noches. Así mismo con todos mis colegas. Sí, Norma Zorrilla. Sí, adelante con su consulta. Doctor, usted indicaba que en la subcomisión de acusaciones constitucionales se tiene que tener en cuenta los principios, en este caso, de pluralidad y proporcionalidad, conforme el artículo 57 del reglamento. Me gustaría, son principios obviamente transversales en el derecho parlamentario, pero ¿qué pasa si es que la mesa, o en todo caso los que conforman la mesa directiva, vulnera ese principio fundamental, ¿no? Que son la pluralidad y la proporcionalidad, o con el acápite de ¿qué? De práctica parlamentaria, ¿no? ¿Y hasta qué punto el argumento de la práctica parlamentaria tendría preeminencia sobre estos principios importantes? Gracias, doctor. Gracias. Le agradezco su pregunta. Efectivamente son dos principios. El principio de pluralidad y el principio de proporcionalidad, ¿no? El principio de pluralidad quiere decir que la comisión está integrada por varios grupos parlamentarios. El principio de pluralidad no implica que todos los grupos parlamentarios tengan que estar representados, sino que haya una pluralidad de ellos. Es decir, el principio de pluralidad a lo que va es en contra de que sea un solo grupo, o solamente dos, o solamente los grupos de mayoría, los que conforman una comisión. Ahora, hoy más que nunca, con 12 o 13 grupos parlamentarios, tener comisiones donde la pluralidad implique la representación de todos los grupos parlamentarios es prácticamente muy difícil, porque además, en el caso de las comisiones de investigación, estamos hablando de comisiones de no menos de 5 ni más de 9. Entonces, que estén representados todos los grupos parlamentarios en una comisión de 9 es imposible. El otro concepto, el de la proporcionalidad, está vinculado a que existan, en la conformación de la composición, se siga el criterio de la proporción de integrantes que tiene cada grupo parlamentario. Es decir, el grupo parlamentario que tiene una gran cantidad de integrantes va a tener proporcionalmente más integrantes en una comisión que el grupo parlamentario que tiene muy pocos integrantes, o el número justo para ser grupo parlamentario. Entonces, ese es el criterio de proporcionalidad. El reglamento lo que dice es que para ambos casos se debe procurar que se den estos dos principios. Claro, se debe No es una imposición a rajatabla que los dos principios siempre tienen que estar presentes. Hay que procurar que se den estos principios. Entonces entendemos que de alguna manera debe seguirse el criterio de pluralidad y el criterio de proporcionalidad, pero dentro de digamos, las posibilidades materiales. Y ahí es donde entra un poco la práctica parlamentaria. Como les digo, si en una comisión de investigadora deben ser entre 5 y 9 miembros, ¿ya? Y tenemos 13 grupos parlamentarios, para que estén todos los grupos parlamentarios pluralmente, el 100% de los grupos parlamentarios, y además estén de forma proporcional, la comisión investigadora debe tener 26 integrantes. Pero eso es imposible porque el reglamento dice que son no menos de 5 ni más de 9. Entonces, en ese rango, entre 5 y 9, debe cumplir criterios de proporcionalidad y de pluralidad. ¿Cómo se cumplen esos criterios? Con 3 o 4 grupos parlamentarios presentes y, de alguna manera, respetando esa proporcionalidad.
En el caso de la subcomisión de acusaciones constitucionales, es una subcomisión que se desprende de la comisión permanente, es una subcomisión de la comisión permanente. Entonces, si se apelara a rajatabla al criterio de pluralidad y proporcionalidad en la subcomisión de acusaciones constitucionales, entonces toda la comisión permanente debería ser al mismo tiempo subcomisión de acusaciones constitucionales, porque ahí sí hay exacta y perfecta pluralidad y proporcionalidad. Eso no es posible. Entonces se procura de que haya una pluralidad, es decir, que hayan varios miembros, varios grupos parlamentarios representados, y que también haya proporcionalidad, es decir, que respondan a ese criterio de que tiene más integrantes en su grupo parlamentario, tiene más integrantes en una comisión que aquel que tiene menos grupos, menos integrantes en su grupo parlamentario. Espero haber absuelto su consulta. ¿Alguna otra persona que desee hacer algún comentario o alguna pregunta? Con el mayor gusto. Bueno, si no hay ninguna persona más presente que esté dispuesto a hacer alguna pregunta o tenga curiosidad con algún tema o quiera hacer algún comentario, entonces no me quedaría nada más que reiterarles, disculpen que sea tan insistente con este tema, pero me preocupa un poco que por favor terminen de conformar los grupos, avancen sus lecturas, realicen su PowerPoint, preparen sus exposiciones, porque en algo así de 15 días, estamos ya 14 días. En 14 días estamos ya iniciando la sesión de exposiciones que van a hacer ustedes sobre las lecturas que deben realizar, ¿no? Y contestando las preguntas que hemos dejado desde el primer día. Entonces, por favor, trabajen arduamente y agradeciéndoles por su paciencia, por su interés de seguir esta sesión del taller de control parlamentario. Les deseo muy buenas noches y nos veríamos el miércoles próximo, pasado mañana, como siempre a las 6 de la tarde, para iniciar la quinta sesión del taller de control parlamentario. Así que buenas noches y hasta el miércoles. Gracias.